Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Comenzamos. Bienvenidos al G20 News World 2024. Arrancamos el año y arrancamos con un pequeño cambio en lo que va a ser el estilo de la programación. Vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de como el año pasado, pero también vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de la parte operativa del negocio, vamos a tratar de guiar un poco más sus operaciones, de darles más carnita en cómo poder ser cada vez más exitosos en su operación. Esperemos que este podcast les guste, esperemos que nos compartan y nos ayuden a seguir creciendo en ese sentido. Vamos a arrancar con algunas noticias que tenemos. Aquí tengo mi lista de noticias para esta semana de las que quiero hablar. El primer punto que quiero hablar es la inflación mundial. ¿Y por qué la inflación mundial? La inflación mundial es importante porque hoy en día la industria es un ecosistema de varias empresas, las cuales están en diferentes países del mundo. Y entonces esta inflación mundial afecta a todos los países. Nada más vamos a tomar en consideración esto. Y las buenas noticias es que va a la baja. En el 2022 la inflación mundial fue del 8.7%. En el 2023 la inflación mundial cerró en el 6.8%, casi 2 puntos porcentuales abajo cayó la inflación del 2022 al 2023. Y en 2024 se espera un 5.2%. Todas estas noticias a nivel económico, indicador mundial, son buenas porque eso va a liberar a muchas empresas el poder conectar mejor con sus productos, con lo que traen con sus proveedores, para tener más vehículos en los inventarios. Al final, parte de la planeación que se hace en la producción mundial tiene que ver también con este dato. ¿Por qué? Porque muchos vehículos que se producen no son exclusivos para un mercado, son para varios mercados, y hay que tomar en consideración todo este tipo de situaciones. Y eso nos lleva a entender, y ya lo estamos viendo, que vamos a tener más inventarios en las agencias, en los pisos. En Estados Unidos ya se espera que el inventario promedio mensual sea de 3 millones de unidades, que es un nivel de inventarios prepandémico, quiere decir que ya se espera regresar a esa normalidad. En México los inventarios también van a estar más altos, ya los vimos a finales del 2023, y eso implica crecimientos en la industria forzosamente. En Estados Unidos hay los que dicen que el mercado va a crecer un 1%, hay los que le apuestan hasta el 4%. Yo todavía no estoy en una posición para dar una opinión con respecto al mercado americano. Entonces, nada más les doy los rangos, está entre el 1 y el 4%, donde vamos a ver, hay mucho sentido que sea en los niveles bajos el crecimiento. Sin embargo, hay 3 puntos importantes a considerar aquí. El primero que las tasas de interés sí empiezan a bajar. Y estas tasas de interés que empiezan a bajar, no van a bajar mucho, van a bajar seguramente 3 cuartos de punto porcentual, un punto porcentual máximo. No creo que llegue al punto porcentual en el transcurso del año, pero esa es la expectativa, que la tasa de interés empiece a bajar. Pero esta tasa de interés que empieza a bajar también es una tasa de interés que algunas financieras van a subsidiar. ¿Para qué? Para tener mejores paquetes atractivos hacia el cliente. Y estos paquetes atractivos, desde el punto de vista tasa de interés, van a estar combinados con descuentos, con incentivos, en otras palabras, van a haber mejores ofertas para que el cliente pueda adquirir vehículos, ya sea a través de una tasa baja, ya sea a través de un descuento, ya sea a través de un incentivo al distribuidor para que el distribuidor haga su parte con los clientes. Vamos a ver todo esto que va a empezar a funcionar. ¿Y por qué va a empezar a funcionar? Porque va a haber mucho inventario y tenemos que desplazar ese inventario de una forma u otra. Entonces va a empezar a comprar el mercado. En Estados Unidos es un modus operandi que lo conocen, que han trabajado con él durante muchos años y que seguramente ya están esperando que se regrese a eso o a regresar a la normalidad de la industria. Y esa normalidad de la industria va a ser con márgenes más pequeños y buscando el volumen. Llegaremos a los 16 millones de unidades, posiblemente, muy apretado, pero bueno, una vez más,
todavía no estaría muy cómodo dando la predicción de un número. En México hay algo muy interesante en ese sentido, porque en México sí vamos a estar teniendo estos inventarios que van a subir, por supuesto, los inventarios, vamos a tener más inventarios, pero también tenemos otra variable que son las marcas asiáticas, las marcas chinas que están llegando a México, que hoy, comparado contra los años prepandémicos, traemos alrededor de 250 agencias, entre agencias y sucursales nuevas. Y estas 200 agencias o sucursales nuevas que hay, puntos de venta, puntos de oferta de producto, como le queramos llamar, están atrayendo, están calentando el mercado. Y en el momento en que se calienta el mercado, estos clientes van, ven la unidad, les interesa, ya hay un porcentaje importante de ellos, y esta es la parte en la cual tenemos que tener mucho cuidado, que va a seguir tratando de comparar o buscar con las marcas ya que tienen un cierto posicionamiento en México. Y esas marcas de posicionamiento, esas marcas de volumen o de lujo en su momento dado, pero que están bien posicionadas en México, deben de saber reaccionar. Porque este cliente en su Customer Journey, él está buscando, está identificando, se le está despertando este interés y este interés hace que él vaya y busque. Bueno, es una parte que vamos a ver. Tenemos más, decía que eran 3 puntos. Vamos a tener más inventario, vamos a tener mayores descuentos, vamos a tener mayores ofertas, vamos a tener subsidios en tasa seguramente en los dos países. Yo creo que lo vamos a estar viendo, donde va a haber las ofertas. Pero también hay otra variable importante, que también el cliente ha tenido un aumento en sus ingresos. Entonces, en Estados Unidos está muy clara el número de compradores que existen, y este número de compradores que existen tienen mayor ingreso. En México hay otra variable adicional, que este grupo de compradores que es constante tiene mayores ingresos, pero hay un nuevo grupo de compradores que está empezando a entrar a este grupo. Este nuevo grupo de compradores que va a empezar a comprar vehículo nuevo por primera vez va a ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios a nivel industrias, a nivel economía, a nivel país, donde con los cambios que se han suscitado, con la entrada de tanta empresa nueva también, o sea, por un lado tenemos, si ustedes quieren, la parte gubernamental, pero por otro lado tenemos también toda la iniciativa privada con las empresas que están llegando al país, y estas empresas están ofreciendo mejores prestaciones, están ofreciendo mejores sueldos, las empresas actuales están empezando también a subir sus ingresos. ¿Por qué? Por la escasez de talento que hay, por el crecimiento en las ofertas de trabajo que hay, y entonces esto hace que tengamos mejores ingresos. Y cuando hay mejores ingresos, esto es bueno para el mercado. ¿Por qué? Porque vamos a tener un crecimiento en esta área en específico. Y ahí, ¿qué tanto está preparado nuestro equipo de ventas para entender este cliente? Es un cliente que va a llegar seguramente apenado, o va a llegar con ciertos temores, está entrando algo nuevo, está entrando algo que nunca ha hecho, vamos a tener la empatía necesaria, o vamos a estar en nuestra rutina de estar vendiendo y de estar trabajando y de la presión que se tiene. Mira, hay mucho que hay que trabajar, y vamos a hablar más de todo lo que tenemos que hacer con nuestro equipo de ventas, perdón. Otra de las cosas que vemos en las noticias y que salió mucho en estas últimas semanas, y haciendo un análisis también dentro de los números que recibimos, nos dimos cuenta que las garantías en nuestros talleres mecánicos han subido mucho. Entonces, ¿a qué se debe que estas garantías suban? Tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías que hay en las unidades. Estas tecnologías han creado demasiados issues, demasiados tickets para los talleres, donde hay que estar corrigiendo. No es específico de una marca, es a través de la industria en términos generales. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que todas estas nuevas tecnologías que están entrando a nuestros vehículos son tecnologías que son nuevas, que definitivamente están en algunas de ellas en esta prueba y error, y están generando el que existan estos issues. Y seguramente en el 2024 vamos a ver más. ¿Por qué?
porque es tan avanzado el número de unidades que se tienen que están produciendo que en algunos casos no les ha dado tiempo de hacer las correcciones necesarias, o la única forma de darse cuenta si están funcionando bien o no están funcionando bien es a través del desplazamiento en masa, porque no es lo mismo lo que tú ves en 2, 3 productos a lo mejor en laboratorio que cuando tienes tu 200, 300, 500, 1 millón de unidades circulando donde se está viendo eso. Y eso ocasiona entonces otro problema adicional, que es con todo este aumento de software que está sucediendo en los vehículos y todas las líneas de comunicación que tiene que haber ahora entre vehículos, la marca, entre el vehículo y las agencias, entre vehículo y proveedores, etcétera, etcétera. Toda esta comunicación, todo este software que está generando por marca, por producto, por línea, etcétera, pues va a crear problemas de ataques cibernéticos, por supuesto. Entonces seguramente vamos a empezar a ver que algunos de nuestros vehículos van a empezar a tener virus. Vamos a tener que ver cómo vamos a solventar ese problema de virus en los vehículos, en la comunicación que se tiene. Y seguramente vamos a ver que de repente un vehículo, sin deberla ni temerla, se apagó. ¿Por qué se apagó? Y muchas veces no sé por qué se apagó, es porque seguramente algo sucedió en el sistema operativo del vehículo que tuvo que rebotear el vehículo. Y ya lo vimos, porque esto que les platico es algo que ya salió al tema y lo estaba viendo en las noticias recientemente y tiene que ver justamente con toda esta parte de los software. Entonces, el crecimiento en la cantidad de softwares que hay, pero en las líneas de comunicación que hay de estos softwares, con todo lo que hay alrededor del ecosistema del vehículo, está siendo susceptible a ataques cibernéticos. Hay que tener cuidado con esa parte y eso es algo que seguramente tenemos que estar alertas con nuestras marcas, con nuestros talleres mecánicos, porque sí veo la posibilidad alta de que esto siga sucediendo durante el 2024. Y luego desde las noticias, antes de pasar al tema operativo que quiero platicarles con ustedes dentro de las noticias, hay una que va a estar haciendo, creo yo, mucho ruido este año. Y tiene que ver con las empresas de vehículos eléctricos. Las empresas de vehículos eléctricos, todos los startups de vehículos eléctricos, entre 70 y 80 empresas o startups de vehículos eléctricos que existen hoy en día, se les está acabando el dinero. Ya no hay más dinero. Y ese dinero va a llevar, y esa falta de dinero, algunas se le está dando en el proceso de diseño, algunas se le está dando antes de empezar la producción masiva, a otras se le está dando en medio de la producción sin llegar a la distribución. Entonces ya tengo los vehículos, la línea de producción, ya están listos para salir, pero ya se me acabó la lana. Ahora tengo que distribuirlos, venderlos, para empezar a recuperar ese dinero y el tiempo y el ciclo, a ver si alcanza para algunas. Entonces yo lo que estoy esperando ver este año es fusiones entre algunas de ellas, compra de algunas otras. A lo mejor BYD, Tesla, las empresas fuertes terminan comprando algunas de estos startups para unirlas y vamos a ver las que van a desaparecer por completo. Vamos a ver las que ni para un lado ni para el otro no les alcanzó, no les duró el startup y ni modo. Pero yo creo que ahí vamos a ver una parte importante de noticias durante el transcurso de 2024. Entonces, empresas como Lucid, ¿qué va a pasar con Lucid? Que tiene producción, que tiene vehículos en distribución, pero también se le está acabando la lana. Habría que ver si va a aguantar o si va a ser otra colección de dinero. En fin, yo creo que son de las que sí van a sobrevivir, pero son alrededor de 70 empresas, 80 empresas de startups que hubo. No sé si vaya a alcanzar, no creo que alcance para todas. Bueno, eso desde la perspectiva de las noticias. Por otro lado, lo que vamos a platicar ahora, 2024 va a ser un año de mucho desafío. Este año de desafío se va a dar precisamente, ¿por qué? Porque ya les decía yo, vamos a tener más inventarios, vamos a tener más programas de descuentos, de incentivos, seguramente vamos a ver subsidios de tasas de intereses para colocar, es decir, el cliente va a tener una mayor oportunidad o mayores facilidades para adquirir vehículos en ese sentido. Por ahí también hay otra parte. Al tener ellos más ingresos,
Y al ver más vehículos, tú vas a tener la posibilidad de comparar y de estar viendo por otros lados estas opciones que hay. Y esto al final va a terminar apretando los márgenes en nuestras operaciones. También vamos a ver cómo seminuevos empieza a bajar los precios, empiezan a ajustar los precios, y eso también va a empezar a ajustar el margen de seminuevo. Si todavía tenemos vehículos en nuestro inventario que compramos caro, de una vez véndanlos, de una vez remátenlos, hagan lo que tengan que hacer. No carguen con eso el resto del año, no tiene sentido cargar con eso el resto del año. Recuperen su capital y utilicemos ese capital para cambiar de producto. Pero al final del camino yo sí veo que vamos a tener un margen seguramente más bajo, un margen bruto más bajo este año que el año pasado. ¿Cuánto? A lo mejor punto y medio por abajo de lo que estuvimos teniendo los años anteriores, en términos generales como agencia. Cuando hablamos de gastos, una de las cosas que a mí me gusta analizar mis gastos es contra la utilidad bruta, no contra la venta. ¿Por qué contra la utilidad bruta? En la industria, yo sé que la gran mayoría de analistas y en las escuelas nos enseñan a hacer los análisis contra la venta. La industria automotriz tiene tiene varias características especiales, pero una de ellas es que somos una empresa con diferentes centros de costo y con diferentes contribuciones de cada uno de los departamentos a esta utilidad bruta total. Si soy una empresa que depende demasiado de unidades nuevas, seguramente voy a ver un margen bruto total de la empresa bajo. Si soy una empresa que tiene una buena operación de postventa, seguramente voy a ver un margen bruto de operación más alto. En la medida en que esté el diseño de mi modelo de negocio dentro de mi agencia, es el margen bruto que voy a tener, y bajo ese margen bruto, lo que es ese ingreso bruto, ya no el margen, sino el ingreso bruto, ese realmente es el disponible que yo tengo para hacerle frente a mis gastos. Yo le hago frente a mis gastos con la utilidad bruta, no con las ventas. Con las ventas yo pago mi costo. Con las ventas yo le pago a planta las unidades nuevas. Con la venta yo pagué las unidades usadas que compré. Con las ventas yo le pagué a mis técnicos y mecánicos, o le pagué también a mis proveedores de refacciones y accesorios. Lo que me queda después de pagarle a ellos es mi utilidad bruta. Y con esa utilidad bruta le hago frente a mis gastos para poder generar ganancias. Es decir, las ganancias se crean a través de la utilidad bruta. Y luego hablaremos de la diferencia entre uno y otro y cómo ser más estratégicos de uno por lo otro. Entonces, por lo pronto quiero hablar de gastos. En G20 los gastos los dividimos en 5 grandes grupos, los cuales voy a tocarlos rápidamente ahorita y luego vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Cuáles son los grupos? El primero es el gasto variable. Gasto variable que se compone en un 80%, 90% de las comisiones a nuestros vendedores. Por ahí a lo mejor tenemos algo de gastos de entrega y cortesías que son variables, pero la gran mayoría va a caer en comisiones, bonos, incentivos. Luego tenemos el gasto de personal, que es todo lo que pagamos de nómina y de carga social a todos los empleados. La suma de estos dos me da mi gasto de nómina, bueno, no de nómina, mi gasto de personal total. ¿Por qué de nómina no? Porque en tu nómina están también tus técnicos y mecánicos que son parte del costo. Entonces es distinto decir mi gasto, cuánto tengo de nómina. En la nómina sí entran mis técnicos y mecánicos. Desde el punto de vista financiero operativo es mi gasto de personal. Mi gasto de personal es la suma de comisiones y gastos fijos. Entonces, pero sí lo divido en esa parte. En estos dos, para de una vez terminar con este tema, es importante decir que estos dos gastos, en la parte fija y la parte variable, que me da mi 100%, la composición de los mismos es importante. ¿Qué tanto de esto es fijo y qué tanto es variable? Estaríamos esperando ver un 60-40, es decir, el 60% del total de mi gasto de personal debe de ser fijo y el otro 40% variable. En la medida que el gasto de personal sea más alto, quiere decir que dependes más de la generación de flujos y control de flujos para poder hacer frente a tus gastos. Y aquí ya tiene mucho que ver también los esquemas de compensación y las estrategias que tenemos. Algunos les gusta ser muy agresivos en comisiones y tener un esquema variable alto. Algunos otros les gusta tener un esquema un esquema de compensación distinto. Son estrategias personales, ya son estrategias de cada quien de negocio o de modelos de negocio, que si alguno de ustedes quisiera discutir o platicar, con mucho gusto podemos tener la plática.
Pero estos dos son tus dos principales componentes. ¿Cuál es mi gasto personal? ¿Cuál es mi gasto variable? ¿Y cuál debería ser la composición entre esos dos? 60-40. 60% fijo, 40% variable. Y luego voltear a ver quiénes están en esos variables para ver cuánto dinero se genera, cuántas unidades son. Y luego tendríamos que ver esos dos cuánto debería de representar de la utilidad bruta. La suma de todos mis gastos deberían de estar entre un 70 y un 75% de la utilidad bruta. Y este es tu rompecabezas. Tú tienes el 100% que es tu utilidad bruta, este es tu disponible, y acá abajo, a nivel de utilidad de operación, es decir, tu ganancia antes de adiciones y deducciones, incluyendo, si tú separas tus gastos de administración, los metemos en estos rubros, ¿ok? Son tus gastos totales, incluyendo plan piso, 75% máximo de la utilidad bruta. ¿Y cómo los distribuyo aquí? Es un rompecabezas de 5 piezas. Del gasto variable, del gasto personal, del gasto de plan piso, del indirecto o semifijo, como le quieras llamar, y del gasto fijo o de ocupación, como le quieras llamar. Pero estas son mis 5 piezas del rompecabezas, que la suma de estas 5 debe de ser 75% de la utilidad bruta para yo quedarme con un 25% de ganancia. Si puedo estar en el 70%, entonces entro en ese nivel de 30%, que es la filosofía de G20, que los distribuidores, los que trabajan con nosotros, tengan un 30% de utilidad neta sobre utilidad bruta. Cuando tú tienes estos cinco bloques bien identificados, el siguiente bloque entonces es tu gasto de plan piso. El gasto de plan piso es el interés que pagamos por tener las unidades en el inventario. Ese interés que pagamos por tener las unidades en el inventario, hay diferentes formas de medirlo. Yo te voy a decir cuáles son las dos que a mí me gusta medirlo. Uno, por supuesto, que es el porcentaje contra la utilidad bruta. Y me gusta que esté abajo del 10%, es decir, no me gusta que sea de 2 dígitos. Pero eso también tiene que ver con el nivel de tasa de interés que estás pagando. Entonces, mientras por un lado puedes decir, ok, voy por un 9.5, un 7.5, un 5%, la otra parte lógica de negocio te tiene que decir cuántos días equivale eso de plan piso. Y que es fundamental. Entonces tú puedes hacer en estos momentos de tasas altas de interés, hacer el ejercicio al revés. ¿Cuántos días de plan piso consideras tú que tienes que pagar por tus unidades? Entonces si haces el ejercicio sencillo y dices, ok, yo tengo un costo de unidades en el inventario de tanto, 300, 400, 500, 600 mil pesos, lo que sea el costo de tu unidad, multiplicado por la tasa de interés, te va a dar tu interés anual que tienes que pagar. Eso lo divides entre 360 días y te dice cuál es el interés diario que estás pagando de plan piso. ¿Cuántos días estás dispuesto a pagar? Entonces, si estoy dispuesto a pagar 30 días, bueno, mi interés diario por 30 días te dice cuánto debería estar pagando de plan piso. Si dices que son 45, si dices que son 20, este ejercicio hazlo por modelo y entonces tú identificas cuánto quieres pagar de plan piso por modelo en días y la suma de eso es tu interés plan piso y entonces ya puedes ver cuánto va a corresponder a la utilidad bruta y entonces hoy estás pagando una tasa de interés alta, hoy a lo mejor es complicado andar en 2 dígitos en algunas marcas, entonces, pero que no se te vaya de los días que tú estás dispuesto a pagar. Porque el hecho de que nosotros tengamos que irnos a lo mejor a un 12, a un 13% de la utilidad bruta en pago de plan piso, quiere decir que a lo mejor no voy a poder estar en 70% o en 75% de mis gastos, sino me voy a tener que ir a un 77% o a un 78%. ¿Por qué? Porque estoy pagando un interés más alto y estoy pagando más días en algunas unidades. Una vez que haces este ejercicio, la otra parte es cómo acelero mis procesos de venta. Y esto te tiene que llevar a analizar todos tus customer journeys que tienes hoy en día. En el pasado teníamos uno, hoy por lo menos hay 5 en una agencia y te invito a que los identifiques, cuáles son los customer journeys de cada uno de tus clientes, las 3 jornadas típicas por las que está pasando y cómo puedes acortar esos tiempos. Y entonces tenemos ya el gasto variable, el gasto personal, el gasto de plan piso bien identificados y nos quedan 2 gastos, el gasto de ocupación o el gasto fijo y el gasto semifijo o el gasto indirecto. Primero voy a hablar del gasto de ocupación o el gasto fijo. El gasto de ocupación, estratégicamente lo único que podemos hacer es pagarlo. ¿Por qué? Porque es la renta o es la hipoteca y es lo que nos cobran por lo que significa el lugar donde estamos. Si tuvimos una mala negociación en renta, tenemos que pagar la renta. No nos queda otra.
si tenemos una hipoteca, pues hay que pagar la hipoteca y hay que pagar todos los gastos inherentes al bien raíz. Lo que sí puedes decir es si el lugar donde estás es caro o es barato de acuerdo a la operación que tienes. ¿Cómo lo sabes? Mientras este gasto fijo o gasto de ocupación esté abajo del 9.5%, no tienes ningún problema. Es justificable en el lugar donde estás y muchas veces a muchos distribuidores les digo, quita de la cabeza que estás pagando una renta alta. A lo mejor son muchos pesos los que estás pagando, pero son justificables para el negocio donde estás, que es distinto. ¿Por qué? Porque no te está costando arriba del 7% de la utilidad bruta, entre renta y todos los gastos adicionales, ¿ok? Entonces, cuando yo sumo todos, si ando en el 9.5% o abajo, estoy justificable. Si estoy arribita, seguramente me está haciendo falta algo de productividad y aquí sí te invitaría a que revises tu presupuesto o tu proyección de ingresos y que puedas ver si te está haciendo falta productividad. Si es demasiado, entonces estás en un lugar muy caro. Así de fácil. O sea, conseguiste un lugar caro y ahora tenemos que voltear a ver cómo estratégicamente podemos justificar dónde estamos. A lo mejor es de largo plazo, a lo mejor tenemos que hacer algo adicional. Es el gasto fijo. Y el gasto indirecto o el gasto semifijo, que es el menos problemático en términos estrictos, es el más administrable de todos. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos un presupuesto bien definido para este gasto. ¿Por qué? Porque es el gasto de los insumos, es el gasto de lo que la gente requiere para trabajar. Es la pluma, es la papelería, es la capacitación, es la gasolina, etcétera. Son todos estos gastos que la gente requiere para poder operar. Entonces, yo mis gastos los divido. Lo que pago a mi gente por trabajar, ya sea fijo o variable. Lo que pago por tener en el inventario, lo que pago por estar donde estoy y lo que pago por lo que requerimos para trabajar, que es el semifijo o el indirecto. Y este es muy administrable. Aquí sí te invito a que tengas un presupuesto estricto de qué es lo que se puede comprar y qué es lo que no se puede comprar. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál no es el nivel? Y no pasa, si no pasa, no pasa. Va a ser un año que tenemos que estar muy bien protegidos en nuestros gastos, muy bien administrados en nuestros gastos, porque va a haber, no va a ser un año como los años anteriores. Una vez más, va a ser un año con descuentos, va a ser un año con mucho inventario, es un año con un plan, va a ser un año con un plan piso alto, es un año donde el vehículo seminuevo empieza a ajustarse hacia abajo también, es un año donde seguramente vamos a ver que nuestra postventa no despega como quisiéramos despegar. Que a lo mejor sí va a haber más trabajos de garantía, pero no necesariamente va a haber más ingresos de mano de obra. Es un año de mucha operación, es un año que requiere mucho enfoque, es un año que requiere mucha inteligencia. Podemos ser muy rentables, que podemos, como cualquier negocio que busca ser rentable, lo puede ser, pero que requiere más enfoque, que requiere más dedicación y que requiere más disciplina. Espero que este podcast les haya servido esta semana. Si es así, por favor no duden en compartirlo. Ayúdenos a crecer. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana y feliz año. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.